Gracias de nuestro Señor Jesucristo. En este séptimo domingo después de Pentecostés vemos la advertencia de nuestro Señor de cuidarnos de los malos profetas. Y Dios sabrá si hoy dentro de la iglesia no polulan hoy en día los malos profetas. Y la comparación no nos debe de asombrar, puesto que es el mismo Santo Tomás de Aquino comentando este pasaje, que dice que los malos profetas son los prelados y los doctores de la iglesia, es decir, aquellos malos doctores, malos prelados. Y prelado todo es aquel que tiene investidura de cierto poder en la iglesia, la prelatura, en cualquiera de los grados de la jerarquía. Entonces está muy claro que nuestro Señor nos advierte que dentro de la iglesia hay y habrá y habría malos pastores, malos prelados dentro de la iglesia. No son los chinos, ni los japoneses, ni los rusos, sino dentro de la iglesia. No es ni el comunismo, sino dentro de la misma iglesia. La corrupción, en definitiva, de la autoridad por el ejercicio del error, de la mentira y del engaño, de la falsificación doctrinal dentro de la iglesia, incluido papas, cardenales, obispos, como hoy vemos, y no desde hoy, sino ya con 40 años y quizás más, a partir del Concilio Vaticano II, que oficializó el error públicamente en la iglesia. Y ese estado continúa y continuará hasta que nuestro Señor venga, porque esto no lo va a arreglar ningún poder humano cuando el mal ya se generaliza de tal forma que se convierte en ley oficial, en el paradigma, en la costumbre, en lo normal, el mal institucionalizado dentro de la iglesia por los malos pastores, los malos doctores, los malos prelados, que se convierten así en pseudo profetas. Y no nos vayamos a engañar creyendo que vamos a ver en ellos al lobo. Son lobos rapaces, pero con el disfraz, la apariencia de la oveja, de la ternura, de la bondad, de la benignidad, de la virtud. No vamos a ver a un diablo, y menos con cola y con cachos,
y un tridente y pezuñas de carnero. Vamos a ver un lobo rapaz que tiene las amarras de la bondad, de la virtud, pero que por dentro tiene la rapacidad, la voracidad y la perversidad de un lobo. Y contra esos lobos rapaces, encubiertos con piel de oveja, de religiosidad, de virtud, apariencia de santidad, nuestro Señor mismo nos alecciona y nos exhorta y nos advierte. Por eso no nos debemos de escandalizar cuando vemos esos malos prelados, esos malos doctores que siempre ha habido en la iglesia. Por eso tantas herejías que han salido de adentro. Pero con una gran diferencia, que hoy eso es la norma. Antes era esporádico. El resto se mantenía, se mantuvo, aún en la gran herejía arriana que sacudió a más de medio mundo. Sin embargo, se mantenían muchos santos obispos y santos papas firmes. Pero hoy en día, ¿a dónde están esos santos obispos y esos santos papas? Papas no vemos ninguno desde hace 40 años. Ni Juan XXIII, ni Pablo VI, ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI. Eso jamás ha ocurrido en la iglesia. Jamás. Todo lo cual nos muestra una vez más la inminencia de los últimos tiempos apocalípticos y de la manifestación del cielo a través de Nuestra Señora durante casi 200 años, con la medalla milagrosa, la Salet, Fátima, Siracusa, y las grandes manifestaciones, apariciones de Nuestra Señora reconocidas por la Iglesia, y muchas de ellas combatidas en un principio. Pues bien, contra todo esto, nuestro Señor, en el Evangelio de hoy, nos advierte y nos da el modo, el medio de reconocer al mal prelado del bueno, al buen profeta del falso, del pseudo profeta. Y es que el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar los buenos. Aunque el padre Castellani dice, con cierta ironía y sagacidad, que ya es tarde, porque si yo tengo que ver el fruto para saber si el árbol es malo o bueno, es tarde. En parte tiene razón, pero si nuestro Señor nos dio el ejemplo, quiere decir que los frutos debemos de ver
las obras, la conducta del prelado, del personaje. No dejarnos llevar por lo que aparentemente dice, sino por lo que con su conducta, en los hechos, con las obras, hace y realiza. Entonces son las obras, los hechos, la conducta, el obrar, el que nos revela, nos manifiesta el buen árbol del mal árbol, los buenos frutos de los malos frutos. Y contra esa evidencia fáctica de los hechos no valen argumentos, como no valen los argumentos de decir autoridad a obedecer, y mucho menos cuando nuestro Señor nos dice que no todo aquel que dice Señor, Señor en el mismo pasaje de hoy entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que obedece a mi Padre. Es decir, que actúa conforme al depósito revelado, a la doctrina, a la revelación personificada en nuestro Señor. Entonces es una gran estulticia, socapa de virtud, de obediencia, el invocar la autoridad y el principio de autoridad para que se claudique ante los falsos profetas. Y es doloroso ver cuán pocos realmente dentro del clero, aún de la tradición, tienen esto claro. Porque Monseñor Felé, ni toda la cúpula que dirige la fraternidad sacerdotal lo tiene así de claro. Porque si lo tuvieran así de claro, no estaría desactivando con esos falsos y tontos diálogos la resistencia doctrinal que hay que mantener para poder perseverar haciendo la voluntad del Padre. Por eso hay una gran contradicción en el sermón de Monseñor de Galarreta en Icón, típico de un modernista, hablando de caridad, de bondad, con los malos prelados como si fueran pobres africanos, medio salvajes, sin cultura e ignorantes, que no han tenido la fortuna de poder conocer mejor a Dios. Es realmente indignante ese lenguaje. Nosotros que hemos recibido la caridad, ¿cómo no vamos a tener compasión? Sí, compasión del pobre, miserable, ignorante, pero no del prelado que debiera de enseñar y conocer la verdad. Y si no tiene la gracia es porque la ha rechazado, como los fariseos, pecando contra el Espíritu Santo, impugnando la verdad y la gracia. Y eso que lo diga uno de los 4 obispos ordenados por Monseñor en Icón el día de las ordenaciones del 29 de junio.
Eso demuestra la atrofia mental. Y no solamente de él, sino de todo aquel que se emboba con ese lenguaje. Entonces, la seducción del falso profeta, de los falsos prelados, mentirosos, perversos, porque intrínsecamente son malos, porque tienen pervertida su inteligencia y su voluntad, pero con el ropaje de la virtud, de la religiosidad, de la bondad y de la santidad, el colmo de los colmos, la perversión religiosa, doctrinal, encubierta de virtud, de santidad, de religiosidad. Y díganme, mis estimados hermanos, si no es esa la imagen que tiene la mayoría de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Yo lo lamento mucho, pero es así. ¿Y quién los juzga? Sus frutos, sus actos, su conducta. Y ante esa conducta no valen los argumentos. Ni decir autoridad, autoridad, ni señor, señor. Y esto lo dice nuestro Señor mismo. No basta decir Señor, Señor. Y como dice el padre Straumbinger, o Monseñor Straumbinger, hay maneras ateas de cumplir los 10 mandamientos. Hay maneras heréticas de predicar, de enseñar la verdad. Y por eso el padre Castellani habla de la falsificación doctrinal, que no consiste en destruir, sino en cambiar el significado. Y no es eso lo que hacen hoy en día con la nueva hermenéutica, la nueva interpretación, la nueva relectura. Eso no es lo que dice Benedicto XVI, una nueva hermenéutica. Y no solo él. Es una nueva significación, dejando el contenido aparente vaciado del significado. Y eso es el modernismo, eso es el liberalismo. El modernismo, como dice el padre Castellani, es el naturalismo religioso, la supresión del orden sobrenatural, de la gracia y el endiosamiento de la naturaleza, del hombre, y pongamos allí libertad, dignidad, persona, derechos. Y por eso el liberalismo quiere la independencia del hombre ante Dios. No necesita de Dios, y eso es el pecado en su esencia. El hombre independiente de Dios. Y el culto a la libertad. Libertad hasta lo que es antinatural, peor que animales. Con los ejemplos abominables
de relaciones homosexuales legalizadas en legítimo matrimonio. Es la aberración antinatural, proclamada ley y derecho fundamental. Y eso sería posible si la Iglesia, si el Papa, si los cardenales se opusieran como se debieran de oponer. Jamás habría sangre, pero jamás. Pues eso demuestra entonces, con hechos, la degradante situación producida por los falsos pastores, porque ellos son los responsables. Los prelados mentirosos. Esa es la situación. Y a los pobres, fieles, ¿qué se les aplica? Obediencia, autoridad. Señor, Señor. No, Señor. No hay autoridad que valga en contra de la verdad. En contra de la verdad no hay virtud, no hay santidad, no hay absolutamente nada. Porque Dios es la verdad. Y toda otra verdad es participación de esa única verdad eterna. Y lo que hay en nosotros de verdadero es por participación de esa verdad, en el orden natural, en el orden sobrenatural. Y ese es el dominio absoluto de Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que hoy se niega y se conculca con el modernismo o naturalismo religioso que prescinde de lo sobrenatural, o que endiosa lo natural haciéndolo sobrenatural y Dios, que es lo mismo, como decir el tanque está medio vacío o medio lleno, pero exactamente lo mismo. Que yo niegue lo sobrenatural o que endiose y divinice lo natural. Pues bien, mis estimados hermanos, contra todo esto nuestro Señor hoy en su Evangelio nos advierte. Y diciéndonos, cuidado. De nada vale decir Señor, Señor, en el nombre de Dios, en el nombre de la autoridad, en el nombre de la Santa Iglesia, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que es muy distinto, porque uno se puede servir de la religión, de la autoridad de la Iglesia, de la investidura, de la prelatura, para corromper cual falso profeta. Y por eso nuestro Señor lo advierte, porque su Iglesia santa no está exenta de ese mal, de esa perversión en su parte humana. Y eso es lo que nos duele y nos cuesta creer.
Y por eso, mis estimados hermanos, como San José, por lo menos, si no entendemos tener esa actitud ante los hechos que no conocemos, los motivos, hasta que Dios no nos abra los ojos, pero me retiro. Esa fue la noche oscura de San José, cuando no entendía, porque no podía entender el misterio de la encarnación hasta que el ángel se lo reveló. Entonces ese hecho queda válido. El paralelo es válido para todo aquello que cuando vemos hechos que manifiestan algo, lo menos que se puede hacer es uno alejarse, tomar distancia, pero no justificar. Que nos sirva entonces esa actitud en otro contexto y orden de cosas, pero que es muy válido. Porque si yo veo hoy la Santa Madre Iglesia preñada de errores en su parte humana, yo no puedo justificar eso con obediencia, ni con autoridad, ni con lo que sea. Y si no entiendo, por lo menos tomo distancia. Y que Dios arregle el problema, en definitiva. Pues esa es la lección, la moraleja que nos dejan hoy las Escrituras, actualizándolas con la guía de los santos, como Santo Tomás, que nos dice que los falsos profetas son los malos doctores, los prelados. Por eso, mis estimados hermanos, entonces, no nos queda más que ser obedientes a Dios. Y más aún cuando la autoridad intermedia contraviene ese principio y ese mandato primordial, porque hay que obedecer, pero nunca contra Dios. Por más autoridad y por más que se invoque el nombre de Dios. Y por eso dice nuestro Señor: no todo aquel que dice Señor, Señor, Dios, Dios, iglesia, iglesia, autoridad, autoridad, papa, papa, obispo, obispo, y a callar todo el mundo. Sí, a callar cuando es la verdad que impera, que reina, no cuando impera el error. Pues bien, mis estimados hermanos, no quiero ser cansón, ni insistir demasiado, aunque creo que tendría que hacerlo. Pero no quiero abusar, sino simplemente que quede claro cómo las Escrituras, nuestro Señor mismo, nos advierte, y que tengamos entonces eso en cuenta para que perseveremos, para que no nos dejemos tragar por el lobo
haciéndose pasar por la abuelita. En definitiva, nuestro Señor mismo nos advierte del lobo y de lo tontita de Caperucita Roja. Si quiere, una vez más, lobos rapaces disfrazados de corderos, la abuelita. Pero si yo veo que la abuelita tiene los ojos grandes, la boquita grande, los hechos, por Dios, ¿cómo voy a decir obediencia, Señor, Señor, abuelita, abuelita? Friéguese como Caperucita Roja, entonces. Y eso es lo que está pasando con la tradición, con la fraternidad, con la cúpula. Y los sacerdotes que no quieren abrir los ojos. Esa es la triste realidad. Y si no es así, que prueben lo contrario. Qué fácil, qué sencillo y por qué tan complicado. Misterio de iniquidad. Una vez más. Misterio de iniquidad. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude para que perseveremos y podamos dar el fiel testimonio hasta el último día de nuestra existencia de la verdad y así salvar nuestras almas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.